Hablemos Podcast. Podcast. Cuéntame un poquito de este Hablemos Podcast, este nuevo podcast para la comunidad latina. Para toda la comunidad hispanohablante, cualquiera que hable español, bienvenido a este podcast que se va a centrar en conectar profundamente con uno mismo, con el entorno. Ofrece herramientas digitales, físicas, y vamos a traer especialistas con diferentes conocimientos. Está diseñado para apoyar emprendedores en etapa inicial, en etapa ya álgida o en decadencia. Vamos a hablar sobre cómo migrar en Australia o esas dificultades de las que nadie quiere hablar, temas tabús, ¿qué más? También temas que necesitan tener una voz. Digamos que este es un podcast disruptivo, es un podcast controversial, es un podcast que lo que queremos es que cuestione, que lleve a la reflexión si es posible. Y creo que aquí en Hablemos hay un lema, ¿no? Que es que no es llevarte la respuesta, es más bien no darte la respuesta, es llevarte la respuesta. Entonces, con estas conversaciones, con estos invitados, la idea es no dar la respuesta concreta, porque cada respuesta va a depender de cada uno, de tu journey, de la conciencia que tienes, pero sí llevarte una respuesta. Entonces, hay temas que nos interesan mucho a Karen y a mí, y con eso podemos partir un poco, de hablar un poquito de quién es Karen y quién es Diego. Perfecto. No sin antes concluir que Hablemos Podcast es este podcast donde puede que te sientas identificado, como pueda que genere mucha controversia. Sabemos de por sí que somos disruptivos y precisamente la única forma de cuestionarse es llegar a esos temas de los que en ningún lado aparece muchas veces la respuesta, precisamente. Entonces encontrarán ya lo que mencionamos, pero también temas completamente fuera de lo común. Astrología, yoga, temas holísticos. Entonces, pues vamos a presentarnos también quiénes están detrás de este micrófono y por qué Diego aquí está sentado y Karen de este lado. Así que me voy a presentar. Este gran tema de quién es uno es como si el ego quisiera responder, ¿verdad? Pero precisamente se trata de que soy una todóloga que ha intentado acercarse a muchísimas disciplinas y las ha estudiado. Me he comprometido a estudiarlas y al mismo tiempo sigo en la superficie de muchas. Entonces, pues soy diseñadora industrial de Colombia. También me especialicé en su momento muy apasionadamente en la industria de la moda, ¿no? Moda y styling y todo el tema de accesorios. Y luego la vida, que más adelante van a entender por qué, te va diciendo que ese camino necesita complementarse con simplemente un sentido más profundo. Entonces comenzamos a estudiar cosas más relacionadas al crecimiento personal, como por ejemplo yoga, estudiar de forma empírica y de forma académica astrología, gracias aquí a cuestionarme y a querer comprender temas. También he estudiado algo de Ayurveda, la filosofía de yoga, por supuesto. ¿Desde cuándo empiezas con este tema holístico? ¿Qué edad comenzaste con este nuevo camino? Es que yo no sabía que el tema holístico se podía estudiar porque pensé que era para grandes mentes y creo que mi tema con el acercarme a yoga es desde mis 15 años, realmente, porque era una disciplina o algo que complementaba la danza contemporánea y el ballet que realizaba para ese entonces. O sea, ¿empezaste a hacer yoga a los 15? Yo empecé a hacer yoga a los 15 porque okay. era una clase complementaria. Ok. ¿A qué edad ya lo comienzas a profundizar, digamos? Y luego viene mucho más tema en la universidad, donde me sigo metiendo a clases de yoga. En el gimnasio te metes a clases de yoga y luego comienzan a ver temas como, por ejemplo, meditación, Reiki, ¿no? Lectura de carta astral. Claro. Y me metía incluso a clases, va a ser un poco interesante, a clases como, por ejemplo, el suicidio, electivas
Claro. como complejas en la universidad. Claro. Vengo de una universidad de jesuitas, entonces habían temas muy sociales que me gustaba estudiarlos y habían, no electivas, pero cursos cortos de 5 horas donde podías meterte a cosas como el tarot, em, Claro. ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas acá en Australia? Llevo esta segunda vez, voy a cumplir en diciembre 8 años. Ok. Y para también dejarte hablar, para que sepan quién es aquí el personaje, digamos que estudiar me ha llevado también a querer viajar al exterior y siempre había querido hacer una maestría en Australia y por muchas circunstancias no se pudo en la primera vez, pero después de 7 años puedo decir que llegué. Entonces, solo para que la gente entienda, entonces tienes 2 episodios de Australia, ¿cierto? Hay un primer episodio. ¿De cuánto duró ese episodio? Ese episodio duró 2 años. 2 años. Después también viviste en sureste asiático, Sí. emprendiendo y ahí haciendo varias cosas. Estudiaste algo ahí, ¿cierto? Estudié en Tailandia, un diplomado de moda. Estudiante en un diploma de moda. Regresaste a Colombia Regresé a Colombia y hice un MBA. y ahí fueron 2 años, 3 años. Ahí ¿Cuánto fueron fue? 3 años. 3 años y después regresas a tu segundo episodio a Sí. Australia. ¿Siempre Sydney o fui? No, Brisbane. Pero deja de eso. Recuerda que donde yo vaya, yo hago cursos cortos. Entonces uno podría decir que yo hice un diplomado en Tailandia de mercadeo de moda. Pues yo también hice un curso de cocina en Tailandia. Ok. Y luego te podría decir la cantidad de mini cursos que tengo aledaños a, por ejemplo, hice un curso de quesos cuando estaba en Colombia. Y así Karen se ha llenado de argumentos solamente para comprender en el mundo en el que vivimos. Me encanta, me fascina. A mí me puedes decir, por ejemplo, échate un cursito rápido de cómo se hace toda esta producción de micrófonos y de luces simplemente para comprender yo cómo puedo sacar un potencial. Ahí estoy, Claro. ¿no? No porque yo vaya a hacer la de producción, pero estoy en una etapa donde es muy interesante. Ya era importante darle auge al tema de tomarse en serio qué es esto de crear eventos, porque es, creo que, algo en lo que nos estamos enfocando y nos estamos viendo como Dirigiendo. grandes visionarios. Entonces, pues Diego, aunque es muy dado a la academia, no quiere aventarse a ciertos compromisos. Completamente, ¿no? O sea, Diego sí se puede echar 10 libros. Yo me tengo que echar uno a medias, pero me echo una maestría. Entonces, de todos los cursillos que he hecho, pues aquí estamos generando contenido, porque por supuesto somos dos personas responsables a la hora de hablar. O sea, sí tenemos argumentos. Responsabilidad. Sí, y argumentos, Responsables claro. e irresponsables, sí. Claro, claro. Ahora cuéntanos, ¿quién es Diego Bueno, Lugo? me presento a toda la comunidad de Hablemos. Recuerden que Hablemos es un podcast que no te da la respuesta, sino que te lleva la respuesta. Lo voy a decir como mantra para que se les quede. Bueno, un poquito de mí. Soy mexicano, Ciudad de México. Hasta ahí me quedé hasta mis 28 años. A los 28 años, de forma natural, uno va a querer desprenderse de ciertas limitantes, en este caso hogar, familia, país, tu carrera y todo. Y creo que yo no me sentía muy incómodo, para serles honestos, de esta identidad, carrera que venía creando, porque de alguna forma no se me daba lo que quería. Yo a mis 21, 22 años empecé con la cosquillita de emprender. Digo cosquillita porque aquí un tema importante para los que nos estén oyendo y quieran emprender es que este tema de que si soy emprendedor, el emprendedor nace, el emprendedor se crea y todo, quítense de esas cosas. Yo diría, el emprendedor... Pero recuerda que todavía no vamos en ese tema, no, vamos todavía presentándote todavía a ti, ¿no? Todavía no voy a tocar ese tema. El emprendedor se siente incómodo, hay una incomodidad. Si tú te sientes incómodo en el trabajo en el que estás, con el jefe en el que estás, en la escuela donde estás, el emprendedor tiene una incomodidad natural y de esa incomodidad van a hacer que en algún momento diga, ¿sabes qué? A la madre, el restaurante, la oficina, todo, porque hay una incomodidad y esa incomodidad lo que quieres es expresarla. Bueno, entonces arranqué mi etapa de emprendedor, que después la vamos a comentar seguramente. Estudié Relaciones Internacionales, hice un posgrado en Comercio Internacional, exportar e importar. Me metí también a un tema de la diplomacia que no me gustó mucho. Tengo una rama de artista, de escritor, astrólogo, me he metido al tarot, me gusta el ejercicio, jugué mucho tiempo fútbol americano
llevo casi 7 años en Australia. Siempre, yo creo que me quedé en que llevo 5 años. Siempre digo 5 años y Karen siempre me dice, Diego, llevas más. Y yo siempre digo que llevo 5 años. Llevo casi 7 años, tenemos varios emprendimientos, muchos con ellos con Karen. Entonces ya les contaremos cómo lidiar y cómo crear, ¿no? Cuando tienes socios, ¿no? Es muy importante. Pero algo para poner claro aquí en el podcast es que creo que quienes de forma natural absorbemos información, en este caso, a mí me gusta mucho la lectura, la literatura, creo que de forma natural te va a llevar a expresarla. Es como si le metieras, imagínate una vasija y le estás metiendo información o una canasta de frutas. Después de esas frutas, de esas naranjas, pues tienes que hacer ensalada de frutas. Algo. Claro, tienes que hacer ensalada de frutas o tienes que hacer un jugo de naranja o tienes que hacer algo. Entonces, esa información, ese contenido, primero lo tiene que procesar para que tú llegar a tus verdades y después de llegar a estas verdades tuyas y ya esas experiencias tuyas poderlas compartir. Es un poco de mi parte, creo que ya hay en la canasta ciertas naranjas, cierto contenido y lo más bonito es compartirlo. Y mucho de lo que compartimos Karen y yo es tratar de tener argumentos y de tener bases. No solo se trata de aventarnos una plática y tratar de contar nuestras experiencias, es tratar de hacer un research con ciertas bibliografías, con ciertas bases, con ciertos invitados, con ciertos especialistas y profundizar en temas. Creo que también hay muchos podcasts que están por arribita, digamos, que están flotando, arribita, nadando. Imagínense a alguien que está nadando en los flotis. Hay podcasts y creo que les va muy bien haciendo eso. Creo que nuestro podcast es quítate los flotis, ¿me entiendes? Ponte el casco de buzo y tratemos de profundizar y tratemos de llegar a otras verdades. Quiere decir que sí nos vamos a responsabilizar de cada vez que traigamos un tema, cualquiera que sea, nos comprometemos a documentarnos, a tener teoría, a tener, ¿no? Ya sea biografía de la persona, tener documentos, porque de hecho nos gusta eso, poder argumentar, y aunque sean nuestras opiniones, también basarnos en los expertos que ya han hablado del tema. Entonces, sí nos gusta que no simplemente sea una opinión, porque hay muchos podcasts de opinión, lo cual está muy bien, pero aquí tenemos que traer una opinión basada en diferentes argumentos, ¿no? Claro. No hay una sola verdad, como decimos, por eso los queremos llevar una respuesta. El último constructo es el tuyo, porque también cada quien tiene diferentes idiosincrasias, diferentes formas de percibir la vida. Déjame... Yo iba a decir, porque te iba a preguntar algo con respecto a tu presentación, porque siempre vemos a un Diego, ya sea en un personaje como Frido, que ya van a saber qué es Frido, para los que no conocen ni siquiera cuáles son los emprendimientos en los que hemos realizado en los últimos 5 años. Siempre han visto como a un Diego quizás también desde lo holístico, a un Diego también desde el lado emprendedor, pero luego también tenemos estas otras versiones que uno diría, no me lo van a creer, pero Diego es buenísimo hasta jugando dominó, jugando parqués, jugando billar, jugando bolos. No ha querido competir conmigo porque creo que va a perder. Esto podría ser luego un tema de competencia, pero es muy interesante conocer una persona que tiene muchísimo que aportar en un emprendimiento y cosas tan pequeñas como simplemente saber jugar, ¿no? Juegos del azar. ¿Cómo eso yo lo podría implementar, ¿no? en un tema de un emprendimiento? Porque, ¿qué tiene que ver, Karen, que Diego sepa jugar dominó con el que estemos emprendiendo? Muchísimo, muchísimo. Entonces, porque ahorita mencionaste que también jugaste fútbol americano, pero luego Diego tiene unos conocimientos al igual que yo, que digo, ¿y Diego por qué sabe de telas? Porque estuvo en China, ¿no? Entonces tiene como también estos... ¿Y por qué Diego sabe de este tipo de comida? Ok, entonces todo esto vale. Claro. Creo que eso hace que siempre podamos traer a la canasta ya no solo frutas, sino diferentes ingredientes. Así que aquí puede haber algo que van a haber cosas que entre Karen y yo somos muy diferentes y también cosas en que nos unen. Es como hay algo aquí, una pasta que nos une. Y fíjense cómo un poco de nuestra descripción, los dos somos exploradores. A lo mejor yo más desde el libro, ¿me entiendes? El conocimiento, pero Karen es muy buena explorando en el afuera, en la realidad.
pongo mucho el ejemplo de nosotros en nuestros negocios. Karen sale, revisa 5, 7, 8 tiendas, revisa la competencia, perfecto, lo hace de forma natural. Si tenemos un show, ella ya revisó 5 tiendas de atuendos, ya habló con gente, ya buscó colaboraciones. Y digamos, yo siempre la veo como una recolectora. Entonces, ella ya salió a la afuera, ya salió al bosque, es como una hada. Ya salió al bosque, ya trajo los mejores frutos, ya habló con los gentes que viven en el bosque, ya habló con el carpintero, ya habló con el ganadero y regresa con información tangible y también de conocimiento y me dice, Diego, tienes que probar esto. Hay una historia muy bonita que si un día la vamos a extender. Ella me trajo a personas muy en específico que nos han potencializado totalmente en este podcast. Y de hecho, tenemos que agradecer a la gente que está detrás de todo esto, que se llama Andrés y que un día va a estar aquí sentado y lo vamos a entrevistar. Y que es el encargado de todo lo que está detrás, ¿no? De esto que... esto ya es un estudio ya profesional, pero ella es esa conexión. Entonces, ¿cómo vamos creando relaciones, no solo en términos de negocios, sino también en forma personal, en la que hay un balance? Y va a haber esos contrastes y también hay esas cosas que nos unen y que nos hacen compartir ciertos gustos. Por supuesto, me gusta mucho que hayas dicho que hay cosas que nos unen y cosas que generan una controversia porque Diego lleva mucho más tiempo siendo, por ejemplo, astrólogo. Yo nada más llevo 5 años estudiando. Es un tema que podría, creo que cuando uno le dicen cómo se quiere pensionar, yo quiero toda mi vida aprender astrología. Creo que eso es un hobby al cual me encantaría dedicarme cuando ya no haya más que hacer. Imagínate Claro. lo fascinante, porque veo grandes astrólogos que ya no tienen nada que hacer, que se dedican a eso, entonces al parecer es un buen hobby. Bueno, pero es como gran paréntesis, cuando digo que Diego y yo no siempre tenemos la razón, pues qué mejor eso, porque es una opinión desde el lado, desde la mujer, desde el lado masculino y también porque no tenemos que estar de acuerdo en algo, ni también tenemos que llegar a la misma conclusión, pero por lo contrario, cada uno puede aportar algo muy valioso. Me gusta mucho que hayas mencionado el tema de que soy una recolectora. Creo que, no sé, a veces me veo como una especie como de elfo, Sí, ¿verdad? sí. Creo que ya, sí, ahí se ve. Sería Mis muy buen antenas, disfraz tuyo, sería muy buen sí, disfraz. Un día hay que disfrazarte de un elfo. día como de elfo, pero que aquí le vamos a dar las gracias a Andrés, al parcero, porque es nuestro segundo Andrés de Medellín. Muy cierto. Muy cierto, es nuestro segundo Andrés de Medellín Muy y buena suerte con los Andrés. Andrés, te vas a sorprender luego de una historia, porque ya tenemos un primer Andrés Que de nos llevó por lo Medellín alto, nos llevó por lo alto. Entonces, y seguro tú también lo vas a hacer. Entonces, un profundo agradecimiento por haber hecho esto realidad, porque en algún momento cuando hicimos un podcast para Frido Cacao, por diferentes circunstancias tuvimos que parar, pero nunca nos hemos dormido. Siempre estamos ahí latentes en, hay que hacer un siguiente podcast, pero hay que abordar grandes temas, Diego. claro, Y después de unos casi años, estamos de regreso. hemos, hablemos Hablemos de nuevo. podcast. Bueno, mira, traigo unas preguntitas para ahora sí que empezar a profundizar. Y es, ¿por qué Karen ha llegado a esta conclusión de hacer el podcast? ¿Vale? Entonces, lo vamos a hacer como una especie como entrevista. Mira, ¿qué evento o experiencia personal te ha inspirado a crear este Hablemos Podcast? ¿Hay un evento en común o desde dónde surge esta idea de hacer un podcast? Y tengo otra pregunta para ti. ¿Cuál sería el principal objetivo que esperas lograr a través de este podcast? Bueno, gracias. Esa es una pregunta para mí, pero pues es algo común, ¿no? Que converge entre los dos. Entonces, la primera es, ¿qué experiencia me inspiró a poder que hablemos? Yo creo que cuando uno ha tenido muchísimas experiencias, es importante compartirlas. Lo hemos hecho a través de Sharing Circles, a través de diferentes eventos que hemos realizado, invitando gente o de forma casi individual. He podido tener grupos con mujeres de todo índole, donde simplemente sin ser especialista en algún tema, ya de por sí mi experiencia le va a servir a esa otra persona, ya sea para tomar una mejor decisión o para ser más asertivo. Entonces, hay una necesidad intrínseca de hablar. No es un tema aquí que todos nos puedan entender, el tema de astrología, pero
cuando uno comienza a reconocer a través de disciplinas de crecimiento personal, no siempre voy a mencionar esa palabra, astrología quizás no todos convergen con eso, reconoces que una de tus grandes heridas y de las cuales tienes que trabajar a profundidad es el tema de comunicar. Y yo tengo un tema álgido con no se me permitió hablar en su momento. De pronto no era todavía una niña con suficiente madurez o prudencia para decir ciertas cosas, pero quería hablar. Y la vida se encargó de darme muchísimas herramientas para poder hoy estar aquí, ¿verdad? Entonces hay una necesidad, primero. Qué interesante. Fíjense lo que comenta Karen, y es que ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado, no hemos vivido el no poder decirlo, el no poder expresarlo, el no poder hablarlo? Entonces, creo que también esta es una forma consciente o inconsciente terapéutica de poder contar y decir lo que no pudimos. Es lo que... y las mujeres, pues en general, también hablo por las mujeres que nos hemos callado, que hasta ahora estamos tratando de abrir esa voz, no como hablar de mujer de empoderamiento, pero sí por una enfermedad que no es grave, pero que al parecer va a estar conmigo toda la vida, que tiene que ver con las hormonas y la tiroides, localizada aquí en la parte del cuello, en la glándula tiroidea. No quiero ser compleja con la explicación. Tiene que ver con este tema de hablar y tiene que ver con el tema de cómo por generaciones las mujeres no se les ha permitido en la familia, y de seguro te sientes identificado en tu familia, cómo nosotras ya tenemos una necesidad de publicarlo. Claro. Entonces, ¿cuál sería tu propósito? ¿Cuál sería tu propósito con este podcast? Mi propósito con este podcast es cuestionar a las personas, porque nos hace falta preguntarnos si lo que estamos haciendo es porque nos codificaron de cierta manera, y cuando hablo de codificación es porque nos enseñaron de esta manera de forma muy humilde. Obviamente nuestros padres tenían esa información y no se cuestionaba. Entonces ya viene en nosotros una información que a lo mejor ya no nos sirve para seguir enfrentándonos. Entonces cuestiónate eso que estás haciendo. Cómo podemos desmentir ciertas verdades aparentes, ver otras alternativas y otras posibilidades, porque a nivel cultural, a nivel de país, nos cerramos mucho a ciertas posibilidades, y creo que hay infinidades. Y algo finalmente que me encanta es pues poder traer expertos en el tema para de verdad darle una relevancia y peso al podcast. Como digo, nosotros también nos vamos a responsabilizarnos de traer aquí personas que nos hablen del tema, pero siendo buenos entrevistadores. Entonces, es un podcast para toda persona que hable español. Estamos finalmente aquí en el contexto australiano. Claro. Entonces, y estamos pasando por un momento álgido a nivel de migración. Entonces, sí, tiene mucha relevancia lo que queremos hacer. Creo que las mismas preguntas te las voy a decir a ti, porque creo que finalmente... Claro. ¿Qué sería un evento personal que me inspira a crear el podcast? Creo que siempre me gustó mucho el escuchar, el oír historias. Uh-huh. Siempre de joven, de pequeño, me sentaba con esta persona. Luego era el tío, luego era el amigo, luego era alguien que tenía esas historias súper interesantes, a veces difíciles, o estas personas, digamos, con cierta sabiduría. Uh-huh. Y me acuerdo que luego me decían, oye, llevas una hora ahí con el tío, ¿no? O con el... Y me encantaba escuchar, Uh-huh. me encantaba escuchar esas historias, siempre de gente mayor. A veces no tan sabias, digamos, eran experiencias de vida, pero uh-huh. siempre creo que me llamó mucho y me sigue llamando mucho el escuchar la historia de la gente. Uh-huh. Uh-huh. Y luego también creo que lo que me ha llevado a hablarlo es que siento que hay que brindar espacios. Creo que hacen falta espacios para la comunidad latina, no solo para el artista ni para el emprendedor, para la persona normal, uh-huh. digamos, que la ha sufrido, que la ha vivido, que se ha llenado de experiencias, o la persona que ha hecho un logro muy personal en algo de ellas. Y creo que es muy bonito poderles ofrecerles ese espacio.
Con otra pregunta de cuál sería mi objetivo, yo creo que es crear comunidad. Ujú. Crear comunidad, hacer estos enlaces, que la gente se sienta aquí como en casa, como aquí les vamos a ofrecer una tacita de té, de cacao, de cerveza, y que estemos, que sea un refugio, que Ujú. sea un refugio para hablar, compartir, que se sientan a gusto y que también la audiencia sea un partícipe, ¿no? Ujú. Y tenemos varias ideas de cómo los podemos hacer partícipes a la audiencia. Entonces luego randomly podemos escoger a alguien de la audiencia y que Ujú. venga y que esté aquí. Pero creo que, en resumidas cuentas, creo que sería por ahí. Ok, o sea, que cuente historias de amor y desamor. Aquí se valen también las historias no quiero utilizar la palabra fracaso, pero eso que no se pudo alcanzar porque había quizás otro proyecto superior, ¿no? Entonces, porque uno siempre quiere traer al podcast gente especialista en el tema que ha logrado ser exitosa. Eso está muy bien. ¿Y qué tal el que también, el que no lo logró? Pero bueno, el exitoso también es el que no lo ha logrado en muchos Claro. campos, ¿verdad? Imagínate traer al más fracasado. O sea, en vez del más exitoso, traer al más Traemos el más fracasado. fracasado. Es, ¿por qué tú deberías estar en este podcast? Porque te ha ido de la chingada en Australia. Yo, o sea, ¿quién es el que cree? Dice, es que todo es contra mí. O sea, yo vine acá y todo es de para atrás. Todo, nada Oye, me ha salido. vamos a hacer una competencia de quién cree que tiene la peor historia. Está ¿Quién buenísimo. tiene la peor historia aquí en Australia? Y no si la quieres inventar, invéntala, pero que seas creativo y que nos llegues con una historia de esas. Ujú. Miren, muchas veces de esas historias se aprende mucho más que el que llega al éxito. Y nunca sabemos si es un fracaso o un éxito, porque lo que dicen es, todo lo que hoy parece un fracaso, hasta hoy, mira, ahorita son el 20 de junio a las 6:15, todo lo que pensaste que era un fracaso, el día de mañana puede sonar como todo un caso de éxito. Ujú. Porque así es la vida, ¿no? Eso que Exactamente. pensaste, esa relación, ese trabajo, lo que sea, que dijiste que era un fracaso, mañana tú le das la vuelta a la hoja o la vida te regala una oportunidad y de repente dices, oye, me estaban preparando. Ah, Sí, pero es que ese es el gran tema. Eh, si supiéramos que nos están preparando, entonces dejaríamos de existir en claro, esa relación. pierde la magia. Sí, claro, el tema era que le sufras, que te cortes las venas, que hay que despuntárselas porque están larguitas, ¿no? De vez en cuando queremos una despuntadita como tú, despuntadita de hoy de pelito, como de venitas a veces, como que da ganas como de renovarse, pero hay más preguntas. Hay más Entonces, preguntas. quiero hacer aquí otra pregunta que me parece importante es, ¿qué temas tabú esperan desmitificar en el podcast y por qué es importante? O sea, dime esos temas que Diego y Karen van a traer aquí, van a decir, a lavar aquí con jabón rey o con el, ¿cómo se llama? ¿El de ustedes? Sote, El nosotros vamos sote. a El hablar de sote. nosotros es rey y el de Claro. ustedes es sote. ¿Con qué van aquí a echar ropa sucia? Mira, primero me gustaría que esa pregunta también fuera dirigida a la audiencia y que nos escribieran aquí abajito qué temas tabús ustedes creen que se deben de tocar, Ujú. que casi no se tocan y que les gustaría que aquí los trajéramos a la mesa. Mientras más tabú, mucho mejor para nosotros, ¿eh? O sea, creo que hay un tema que es muy relevante, que también es el tema de emigrar. Y creo que hay Ujú. muchos temas por debajo que Ujú. no se dice, ¿no? Que puede ser temas de depresión, que puede ser temas de que nunca conectas con el país, Ujú. que aquí terminas en una relación, que Ujú. vienes con una relación. También creo que hay un tema muy fuerte de identidad, Sí. ¿no? Aquí se pierde mucho esa identidad o te hace cuestionarte mucho el tema de identidad. También tiene que ver con los trabajos que uno pasa y que uno sufre, Ujú. que casi ese ego te lo aplastan. O sea, Ujú. creo que A la verga tu, a la verga, perdón, a la verga tu título. creo que llega una parte que nos sentimos humillados. Ujú. Y creo que esta pregunta, por favor, se van a conectar con esto de cómo yo puedo estar haciendo esto. O sea, Sí. cómo yo caí aquí tan bajo. Y estás limpiando a las ¿Cómo 3 de llegué a la, limpiar popó? a las 3 de la mañana limpiando popó y dices, ¿cómo llegué aquí, cabrón? O sea, yo que era, yo que fui, yo que tuve. Y dices, ¿cómo llegué aquí a las 3 de la mañana levantándome estas pinches horas? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ujú. Ujú. Estas preguntas, estos casos, ¿no? Entonces uno tiene que ver con el tema de migración. Ujú. Creo que otro tema álgido aquí tiene que ver con el tema de la visa, Sí. eh, la importancia que le doy, cómo la consigo.
Ahí se abre todo un tema muy Uy, todo un interesante. tema. Es que es eso que estás diciendo, para mí, venir a Australia, que puede ser muy similar a ir a Canadá, ya a Estados Unidos no, pero sobre todo como con similitud, esto es como prestar el servicio militar. Lejos de conocer canguros y estar en la playa, esto es como prestar el servicio militar. Claro. Entonces, o te disciplinas o te lleva la que sabemos. Porque estoy segura aquí más de uno que nadie sabía cómo coger el trapero, nadie de verdad sabía cómo cocinarse. Hay gente que viene aquí en ceros no de inglés, en ceros de cómo enfrentarse a la vida, Diego. Ah, Yo he visto gente que ni siquiera sabe cómo prender la lavadora. yo, yo creo que era uno de esos. Tú eres uno, ok, y creo que además uno ni siquiera se preguntó, hay personas aquí un poco como más destreza, ni siquiera se cuestionaron si había que saber cocinar para migrar. Claro. Ni siquiera te dio la oportunidad porque Claro. dices curso de inglés, como el gran excusa de venir a un país a trabajar, ¿verdad? Curso de inglés, y sí sé que quieres aprender inglés, pero aledaño a eso hay cosas que eran importantes, y luego tienes que estar llamando a la mamita que cómo se hace el caldo, que estás enfermito, que cómo haces para el dolor de garganta y toda una serie de acontecimientos que creo que no estábamos preparados, que eso es lo que hace que uno también sea mucho más resiliente a la hora de migrar. Temas tabús que vamos a hablar es eh, algo que pasa y es que comienza uno a envejecer, no más rápido ni mucho menos, pero comienza uno a pasarle los años y comienza uno a mirar a las personas que son sus amigos del colegio, que tienen su misma edad y están en temas completamente diferentes. Ya están pagando por allá la última cuota del apartamento, ya tienen hasta 2 hijos, ya van tantos años en el matrimonio y yo la verdad que, pues mi historia de vida también, yo decidí que esa no iba a ser mi línea de vida, según basado en eso. Entonces eso también te hace cuestionar también si es que vuelves ahí o tú lo hiciste mal, ¿no? Y cómo, si yo decidí esa vida, ¿cómo la puedo seguir manteniendo? O sea, esto que yo Claro. decidí ser, ¿cómo lo puedes mantener? Entonces, es tabú porque no es fácil, es Mm. fácil. En Australia, como dices tú, uno se tiene que volver a reinventar, es decir, los títulos que te sirven válidos, bien, los puedes validar aquí en Australia o simplemente son una adquisición más de conocimiento, pero créeme que era más importante que Karen supiera cómo hacer, literalmente les digo, cómo hacer unos buenos huevos que todo lo que sabía como diseñadora industrial. Porque eso me llevó a durar mucho en un café, porque a la gente le gustaban más quizás los huevos o el café que hacía o el servicio, ¿verdad? Más allá de que yo fuera una diseñadora. Y se difumina mucho todo ese tema. Entonces, de esos temas vamos a hablar. Otro tema Ujú. que es tabú y que creo que esto va a valer para un podcast en el que tú nos puedas compartir es la, la muerte desde lejos, la Oh, muerte de algún familiar, algún amigo, estando acá. Australia se siente lejos. Un día mucha gente ve a Australia y lo está físicamente, digamos. La locación de Australia te hace sentirte muy aislado. También lo digo que esa es una bendición de venir a Australia porque te vas a desapegarte mucho más rápido de cosas, patrones, familia y todo. Pero la verdad es que uno se aísla y de repente vives la muerte desde lejos. Y Karen tiene una muy bonita y fuerte experiencia sobre eso, pero ese es un tema tabú también, la sí. muerte de vivirla desde lejos, desde otro país. El tema de las relaciones, Mm. ¿no? Hay quienes vienen con pareja y aquí terminan, aquí truenan, aquí se divorcian, ¿no? Y aquí es un poquito más frágil, aquí uno un poquito siente que obviamente la fuerza viene de ti, o sea, No, es que es eso. Una cosa es poder hacer un duelo de una relación, de una muerte en tu país, y otra cosa muy diferente es que no todo el mundo está en la capacidad de apoyarte y sostenerte y mantenerte en ese proceso de duelo. Y honestamente aquí vienen ciertas nacionalidades que no es muy amable con el cómo te ven en esas condiciones, ¿no? El latino quizás eh, no sabemos mucho abordar cosas como la depresión y ansiedad, pero sí que estamos ahí apoyando a una persona cuando tiene esto. Entonces, tengo amigas que su relación ni siquiera ha sido de que venían, sino que aquí tuvieron su relación y por múltiples factores las cosas no se dieron y no ha sido fácil poder
volver a salir adelante y ver la luz. Entonces toca hacer cambios muy grandes. Y no, o sea... Fíjate, y ahí déjame tocar algo que... Hay muchas Australias, digamos. Y a lo que voy con muchas Australias es que cada quien le va a tocar su cachetada o, como dijiste, esa triturada de ego y de identidad y de todo eso de diferentes formas. Alguien puede ser con una relación, alguien puede ser en el trabajo, alguien puede ser con la visa. Pero creo que en general, y no lo pongo como Australia, la idea de salir de tu país, la idea de arrancar de nuevo en otro país, arrancar desde cero, pues siempre va a ofrecer ese challenge de reflexión, de preguntarte, de crisis. Pero quiero tocar aquí un punto interesante. Si lo puedes ver como que es un proceso, que es parte del proceso, o sea, esa crisis a la que vas a llegar, de que estás trabajando de mesero y te están tratando como la chingada y están pagando muy mal, pero tú venías siendo y venías ganando y venías todo. Eso es parte de... Sí. Sí. O sea, no es que vayas mal y no es de que Australia te esté tratando mal, porque creo que mucha gente se queda ahí. Es que Australia no es para mí porque no me reconocen, no me están pagando bien, estoy trabajando como loco. Y si nos preguntas a la mayoría, todos hemos pasado por ahí. Esto me recuerda, yo daba charlas de una cosa que se llamaba despedida, que era el último paso que hacías con los estudiantes a los cuales ya tenías que enviar a Australia o a cualquier parte porque trabajé en agencias de estudiantes y lo que más promocionaba era Australia. Yo tenía encargado una charla y como eran la mayoría de estudiantes de Australia, pues yo hacía todo el paquete. Entonces siempre tenía alrededor de 15, 20 personas en una sala y siempre decía algo para poder sellar y decía, miren, no sé cómo será en otros países, de seguro es similar, pero Australia te da la posibilidad de comer la mierda de la siguiente manera, o en polvo, o enlatada o líquida. Tienes que escoger alguna de las tres, pero es inevitable que no lo hagas. Entonces tú escoges, ¿la quieres tomar? ¿Te la quieres comer? ¿La quieres diluir? ¿Cómo mejor te sabe eso? Pero no, o sea, No pero sí o sí no te vas a salvar. No te vas a salvar. Y entonces alguien decía, y así de terrible es, le dije, no, es que no es terrible, es que es lo que te va a ayudar, lo que te va a permitir avanzar, conocerte, o sea, ¿no? Vamos a hablar de hecho desde el lado positivo de cómo el comer popó también te ayuda a ser mejor persona. No, y está bien tocar fondo. De hecho, cuando sabemos muy bien, porque aquí vamos a tocar el tema de la crisálida, de eso de cuando te vuelves, te trituran, cortan a pedacitos, como de ahí, ¿no? O sea, ¿cómo es que uno logra ser mariposa? Porque no es fácil, ¿no? El gusano no sabe que luego es mariposa, la mariposa nunca supo que fue gusano, o toda esta cuestión, pero siempre verle también el lado positivo, o yo soy por lo menos muy solving problems, o sea, me encanta encontrarle una solución, incluso, voy a decir algo muy crudo y voy a ser cruda algunas veces, incluso si la solución es la muerte, qué bonito también. Sí, por ahí es. ¿Okay? Por ahí es estar con esa apertura, ¿no? Con esa apertura. Yo les quiero comentar una anécdota, de mis primeras crisis que fue, dije, yo ya tomo mi vuelo, ya me regreso. Okay. O sea, yo ya... Gracias, ¿Qué año? Gracias, Australia, lo di todo, ya me regreso. Yo trabajaba para una panadería y entonces me tenía que levantar muy temprano y lo que hacía es que repartía pan. Entonces llegaba a las 3:30 a esa panadería, recogía las cajas de pan y lo que hacía era repartirlas por las cafeterías de Sydney. Entonces una vez me tocó llevar, yo tenía una camioneta de esas grandotas de 3 metros para meter todo, ¿no? Entonces me acuerdo mi primer shift, llegué y no sabía manejar, como dices, no sabes ni hacer huevos, no sabes ni lavar tu ropa. No, sí sabías manejar, pero sabía lo que manejar, no... pero era... aquí te tienes que pasar del otro lado, es como la parte de Europa. Entonces, ya sabes, el latino es muy aventado, es lo que nos gusta, de que uno se aviente, ya ve ahí que nosotros decimos choro en México, es como ver qué rollo te aviento, ¿no? Y entonces me pidió que manejara, esa era la prueba del shift. Y entonces me pasé a manejar y dije, yo nunca he manejado aquí en Australia. Del lado, claro. Del lado contrario. Pero lo bueno que eran las 3:30 de la mañana, entonces casi no había carros. Había un training, ok, pues ya se... Lo que hice es que manejé muy despacio. Ok. Para no regarla. Sí. Lo desesperé tanto que me dijo, mira, ya sé que sabes manejar, ya cámbiate porque si no vamos a acabar en 2 horas. Okay. Y yo ahí dije, uy, qué bueno porque... Ok. Bueno, en uno de esos shifts me tocó llevar los panes a un hotel.
el hotel era nuevo, entonces tenías que entrar al estacionamiento y subir como de caracol para estacionarme y dejar los vehículos. Cuando entré, voy entrando, voy subiendo la camioneta y empiezo a oír cómo empieza a crujir todo. Y yo dije, no, ya estoy rayando la camioneta. Entonces volteé a ver los espejos de los lados y dije, ya la rayé. Pero los espejos de los lados estaban bien. Entonces yo sigo avanzando, ya no puede avanzar la camioneta, me atoro porque la altura no daba. Entonces imagínate, la camioneta ya se había atorado con el techo. Ok. Y obviamente, imagínense, aquí llegando 3, 4 meses, dices, no, yo ya rompí el techo de la camioneta. Ok. ¿Cómo la voy a pagar? Entonces me intenté salir, la camioneta parada, atascada. Tuve Ok. En una subida. una subida. Claro, porque no se decía, me imagino que 3 metros y la camioneta era más alta. Claro, es que no habían puesto. Ok. Entonces intenté salir, para no hacerles el cuento largo, salí, rompí la banderita esta, hice un relajo, rompí un chingo de cosas. Yo entré y me dije, yo aquí ya debo 10,000, 20,000 dólares. Ujú. No tengo eso, me van a meter a la cárcel. Ok. Yo ya me El voy. peor escenario. Peor escenario. Sí. Súper estresado. Y dije, ¿sabes qué? Pues yo ahorita voy a mi casa, agarro mi maleta, compro el vuelo y todo. Y me acuerdo que... ¿Hasta ya pensaste? Sí, porque dije, ¿cómo voy a resolver esto? ¿O quería subir? O sea, te Sí, dio claro. mucho miedo Yo enfrentarte No, yo huí. Salí, manejé rápido, así como soy un convicto y Sí. que rompí todo. Ok. Y entonces me acuerdo que marqué a casa, ¿no? Ya sabes, Sí. como, oye, acabo de hacer esto. Y dije, no, pues quédate. Ujú. No, pero van a ser como 10,000 dólares. Pues, ¿qué? Pues vas a tener que pagarlo. Ok. Bueno, para hacerles el cuento largo es que uno se va a enfrentar a crisis aquí de manera natural, como hemos dicho. Ujú. Y un poco la historia de Australia es que te va a hacer que lo resuelvas y que te hagas responsable Ujú. desde ti, Ujú. ya no desde la familia, de todo. Al final de cuentas lo pagué y pasó nada, pero te va a poner en esas situaciones Ok. en las que antes recorrías a mamá o a papá o a ese lugar Ujú. seguro, ¿no? Y ahí sentías un apoyo y aquí es, tú resuelve. Tú resuelve, porque creo que me contaste en esta situación, tú llamaste a tu papá para saber cómo podías enfrentar eso y creo que te dio también un muy buen consejo, ¿no? Es como, Diego, eres adulto ya, asume las consecuencias y eso es lo que también te invita el migrar y es, a mí nadie me enseñó a ser adulto, ¿dónde hay un curso de ser adulto? ¿Cómo es posible que yo ya tenga que pagar impuestos, que yo ya tenga que hacerme mis cosas? ¿A mí quién me dijo esto? Porque venimos también de la mamá gallina. Los latinos, si quisiéramos, podríamos quedarnos hasta los 40, 50 toda la vida con nuestros papás, ¿no? Pero la diferencia aquí con Australia es que los niños son muy independientes desde que están muy pequeños y eso es difícil, no solamente salir de tu país, sino zafarse de esto, porque los papás como que no te permiten crear cosas. Hoy en día me considero una mujer muy independiente en muchísimas cosas, o sea, al punto que yo he hecho cosas, no trabajos de hombre, pero sí, yo misma me felicito. Y ahora con esta anécdota que cuentas, tengo una. Yo trabajaba en construcción en Brisbane, en limpieza de construcción, que es muy diferente a otro tipo de limpieza. La limpieza de construcción, para los que no saben así rápidamente, obviamente implica que ya la obra se va a entregar y para eso hay que hacer varias limpiezas hasta hacer un final cleaning. Resulta que para hacer un final cleaning se necesita un líquido que es transparente. No recuerdo en este momento cómo se llama, es demasiado fuerte. Es como un thinner. Okay. Y el manager con el que estaba, en vez de ponerlo en el contenedor que le corresponde, lo puso como en una especie como de botella de Gatorade. Y yo tenía también una botella de agua similar. De repente estás trabajando y me eché, digamos que me tomé un trago y mi sensación de supervivencia fue quedarme así. Obviamente me miró y yo lo que hice fue correr al baño en el cual todavía no habían puesto agua. Y escupiste. Y escupí, pero luego lo que hice fue escupirlo ahí, tratar de correr a otro baño donde yo sí sabía que había agua y comenzar a echarme muchas veces agua en la boca porque ya sentía que me estaba quemando en la lengua, en los párpados, en la garganta. Bueno, o sea, luego fue toda una polémica porque, ¿qué pasa? Todos estos errores pasan a que no se hace el label. O sea, tú no puedes poner un alguien líquido responsable, claro. químico a lo mismo que ¿no? Entonces, me acuerdo que todo el día erupté químico. Todo el día erupté químico, no quise comer ese día, pero te asustas porque yo me hubiera podido pasar eso.
Y Claro. luego comienzas con todo el tema de el seguro no va a pagar esto, yo no me puedo enfermar, yo tengo que pagar aquello, lo otro, yo no puedo llamar mañana enferma. Te pasan tantas cosas en la cabeza y cosas que dices, a ver, si te llega a pasar esto, obviamente no va a pasar eso, Karen, pero sí, ¿no? Te preocupas mucho, Es un entonces, tema álgido también la salud sí. desde afuera, ¿no? Oh, qué Y difícil. creo que uno se compra esa idea de yo no me puedo enfermar, Sí, ajá. no me puedo enfermar por lo que cuesta y por las responsabilidades que tienes aquí. Ujú, ujú. Creo que eso es un Eh, tema también no tabú, pero un tema que podemos tratar aquí. Si alguien quiere algún día venir y sentarse y contarnos cómo ha podido enfrentar quizás una enfermedad, cómo hizo también para abordarla. Creo que tenemos ahora nosotros un caso de alguien que le ha tocado enfrentar también solo una enfermedad lejos de su país, que no es lo mismo. Entonces, creo que difícilmente, tienes razón, difícilmente nos enfermamos. O sea, creo que uno se cuida porque no quieres ni ir a pagar la cuenta de urgencias, ni pagar lo que cuesta. Pues también tienes tus anécdotas bien interesantes. Eh, y porque es como que quieres estar vivo para muchas cosas aquí. No, no hay derecho a llamar un day off. A menos de no, que sea un tema, una gripita, claro, ¿verdad? Pero no hay, no, no te puedes permitir eso. no. Imagínate, tengamos un evento y que yo, ¿a quién llamo? Te llamo a ti y digo, ¿quién me va a reemplazar? No, Sí. no se puede, no se Uno se vuelve puede. muy resiliente y este tema de también de migrar y a veces uno se va quedando en el medio de decir, pues soy mexicano, soy australiano, y luego regresas a tu país y ya no sientes la misma conexión o ya no conectas igual y ya no tampoco te ves con la misma gente, con los mismos círculos. Entonces un poco también juega uno en esa Uh, como transición, ¿no? De dónde pertenezco. Y bueno, ahí vamos a ahí tocar muchos vamos temas, pero tocando. como en resumen, digamos, estos temas tabú que a Karen y a mí nos fascinan. Entonces, por eso la pregunta también es para la audiencia, Para si... los no creyentes de nada, el tema de, es que el tarot es brujería, la astrología es para esos brujos y para esos que odian eso, ese también, ese podcast es para ustedes, porque todo parte no desde no desde de este esoterismo mágico, todo tiene una razón de ser y tiene un fundamento, entonces también queremos tratar esos temas y, y también hablar de Y cosas como por ejemplo tener hijos aquí en Australia cuando no tienes el apoyo de tu familia. Eh, uf, eso, mis respetos a todos los padres que tienen sus hijos acá, ¿no? ¿No? O sea, muy porque interesante, muy muy, interesante. sí, Cada uno cómo se va construyendo también sí. en ese nuevo journey de aquí. Y entonces, claro, con esta idea de traer estos temas tabú, con esta apertura, ¿no? Creo que lo que hace falta es que al tener esta apertura de temas, usualmente eh, se crea más conciencia sobre el tema. Ujú. Y muchas veces estos temas, en un tema colectivo, en un tema personal, lo que no se habla, lo que no se dice, de alguna u otra forma, consciente o inconscientemente, se va a manifestar. Entonces, como colectivo, cuando no estamos hablando de un tema y lo estamos reprimiendo, de alguna forma se manifiesta y sale a veces en repulsión, con una opresión, con un Ujú. conflicto. Entonces es mucho mejor abrir temas desde el migrante, qué es lo que más nos duele, qué es lo que más nos conflictúa, qué es lo que más nos hace sentir vacíos, qué es en lo que más nos gustaría que nos ayudaran y nos apoyaran. Entonces un poco es llegar a esos temas con su ayuda de ustedes y traer esos temas a la luz y poder ofrecer un espacio, un refugio, un mensaje para todos aquellos que estamos pasando por estos procesos. Ujú. Bueno, aquí ya como para Algo que se nos quede, concluir, ¿sí? aquí como para concluir alguna pregunta. Finalmente, digamos que venimos desde diferentes disciplinas, entonces, como cuál sería el impacto que queremos, porque lo acabas de mencionar, o sea, cuál sería el impacto que vamos a generar en la comunidad, pero finalmente quiero llevarlo más bien como una pregunta más profunda. A O sea, ver. ¿qué esperamos también que los oyentes contribuyan también al podcast? Porque queremos también, no solamente nosotros traer temas, sino que la gente pueda aportar
¿verdad? Quizás hay temas que nosotros todavía no hemos mencionado y no vamos a tener dentro de, ¿no? En la programación, pero si tienen una propuesta de un tema que ustedes dicen, es que solo con ellos, que son bien disruptivos, podrían hablar de un tema bien complejo, que puede ser esto, también eso podría ser bienvenido, ¿no? Claro, creo que podríamos empezar por ahí, que nos escriban, que nos digan de qué temas creen ustedes que Y yo podría estoy ser. así ávida hay un tema que me fascina, que es el tema de relaciones, que a todos nos encanta, porque sé lo importante que es para todos comprender finalmente qué es este tema del amor romántico o qué es este gran tema de del desamor, de la infidelidad, del poliamor y todo este gran tema de las relaciones que no es más que los grandes maestros de la vida, ¿cierto? A ti también te gusta mucho ese tema porque es casi que consulta de astrología, o por mi parte a mí me ha tocado más, a mí ya me toca es como cuando ya está culminando, es Karen, me voy a divorciar. A mí me toca siempre eso, porque como yo soy una mujer divorciada, del club de las divorciadas, felizmente divorciada, pues perfectamente sé también cómo puedo orientar. Así que temas Vamos interesantes. a dejar que también el mismo podcast, digamos que el mismo podcast empieza a tener como cierta vida, como cierta energía y Ujú. que el mismo podcast hablemos, nos vaya hablando de hacia dónde nos queremos dirigir, con qué tipo de gente, qué tipo de artistas, qué tipo de contenido. Entonces, bueno, creo que esta es una muy bonita primera invitación para que nos estén oyendo, siguiendo y Ujú. comentando. Esperemos que les haya gustado esta pequeña introducción. Esperemos que donde sea que nos vayan a oír, ya sea por YouTube, ya sea por Spotify, ya sea por otro canal, seamos también unos acompañantes en este camino complejo o no. Aquí estamos todos también en un bonito transitar. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a todas las personas que están acá, including in English. We have always to say thank you because there's always people who support us. And even though this podcast is going to be in Spanish, we are in an English-speaking A country. few words in English, Yes. always good. Perhaps we do some of the podcast in English. Perhaps we don't know. Ok, Sometimes we have to use Spanglish, ¿sí o no? sí, claro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan bonita tarde, noche y nos seguimos viendo. Bye bye. Gracias.